Hola amigos de Luchaverse, ¿están listos para una dosis masiva de adrenalina, misterio y golpes legendarios? Bienvenidos a este episodio épico, Blue Demon en películas. Los 20 títulos de acción que te volverán loco. Soy tu narrador y hoy vamos a sumergirnos en el universo cinematográfico de uno de los iconos más grandes de la lucha libre mexicana, Blue Demon, el enmascarado azul que conquistó no solo el ring, sino también la gran pantalla. Imagínate esto, un héroe enmascarado, con su traje azul reluciente, enfrentándose a monstruos infernales, espías malvados, brujas centenarias y hasta científicos locos. Blue Demon, cuyo nombre real era Alejandro Muñoz Moreno, nació en 1922 en Nuevo León, México, y se convirtió en una estrella de la lucha libre en los años 50, pero no se quedó ahí. Saltó al cine en los 60, protagonizando películas que mezclaban acción, horror, ciencia ficción y, por supuesto, mucha lucha libre. Estas películas eran el escape perfecto para el público mexicano de la época, llenas de efectos especiales rudimentarios pero llenos de creatividad, tramas locas que te hacen gritar de emoción y batallas que te dejan con la mandíbula en el piso. ¿Por qué te volverán loco? Porque en cada una, Blue Demon representa el bien contra el mal, el coraje contra el miedo, y siempre sale victorioso con estilo. En este video, dividido en dos partes para que no te explote la cabeza de tanta acción, vamos a desglosar 20 de sus títulos más impactantes, ordenados cronológicamente para que sientas la evolución de su carrera fílmica, desde sus inicios en rings furiosos hasta alianzas con Santo contra horrores sobrenaturales. Prepárate, porque cada película es un torbellino de puñetazos, misterios y twists que te mantendrán pegado a la pantalla. Si eres fan de la lucha libre, del cine B mexicano o simplemente de historias que te hacen sentir invencible, este es tu lugar. Suscríbete a Luchaverse si no lo has hecho, dale like y activa la campanita para más contenidos sobre leyendas como Blue Demon, Santo, Mil Máscaras y todo el universo de la lucha. Donde la lucha libre se convierte en un espectáculo de furia y venganza. Empezamos con sus primeras apariciones, que sentaron las bases para su legado de acción imparable. Primera película, La Furia del Ring, de 1961, dirigida por Jaime Salvador. Esta joya marca el debut cinematográfico de Blue Demon, aunque en un rol secundario, pero ya mostrando su carisma. La trama gira alrededor de un ring embravecido donde luchadores se enfrentan, no solo por gloria sino por justicia. Imagina a Blue Demon entrando al cuadrilátero, con su máscara azul brillando bajo las luces, mientras un grupo de villanos corruptos intentan manipular las peleas para ganar apuestas ilegales. El héroe principal es un joven luchador que busca vengar la muerte de su padre, y Blue Demon aparece como un aliado clave, entregando golpes demoledores y llaves imposibles de romper. Lo que te volverá loco es la autenticidad. Muchas escenas se filmaron en arenas reales de lucha libre en México, con público en vivo gritando ¡Blue Demon! ¡Blue Demon! Los efectos son simples, pero la energía es cruda y real. Blue Demon, en la vida real, era un técnico maestro, y aquí lo ves aplicando su famosa quebradora en secuencias que duran minutos, haciendo que sientas cada impacto. Esta película no solo introdujo a Blue Demon al cine, sino que fusionó el deporte con el drama, creando un subgénero que dominaría los 60. Pasamos a la segunda, Asesinos de la Lucha Libre, de 1962, dirigida por Federico Curiel. Aquí Blue Demon toma más protagonismo. La sinopsis es un thriller de acción. Un misterioso asesino está eliminando a luchadores uno por uno, y Blue Demon, como detective enmascarado, debe desentrañar el complot. Comienza con una pelea estelar donde un rival muere en el ring, pero no por un golpe, sino por veneno. Blue Demon, con su instinto agudo, investiga clubes nocturnos, gimnasios ocultos y hasta un circo ambulante donde se esconden los culpables. Lo loco es cómo mezcla suspense con acción. Hay persecuciones en autos antiguos por las calles de Ciudad de México y una escena climática donde Blue Demon lucha contra 3 asesinos, a la vez en un almacén lleno de cuerdas y rings improvisados. Basado en investigación, esta película se inspiró en escándalos reales de la lucha libre mexicana de los 50, donde había rivalidades feroces. Blue Demon's performance es icónica. Su presencia silenciosa pero imponente te hace creer que es invencible. Con diálogos como «La máscara protege mi honor, pero mis puños protegen la justicia», te eriza la piel. Estas dos películas suman más de 200 minutos de acción pura y son el fundamento de por qué Blue Demon se convirtió en un ídolo. Si las ves,
Notarás cómo el cine mexicano usaba locaciones reales para ahorrar presupuesto, pero ganaba en autenticidad. Imagina la emoción del público en los cines de la época, gritando con cada suplex. Blue Demon pasa de secundario a estrella absoluta, enfrentando amenazas sobrenaturales que elevan la acción a niveles locos. Tercera película, Blue Demon, el demonio azul, de 1965, dirigida por Chan Urueta. Esta es su primera como protagonista, y vaya debut. La trama involucra a un profesor que reta a un científico loco que se transforma en un hombre lobo. Blue Demon, como el héroe enmascarado, es llamado para proteger a una hermosa mujer amenazada por esta bestia. Comienza con una escena en un laboratorio oculto en las montañas mexicanas, donde el científico inyecta un suero experimental y se convierte en un monstruo peludo con colmillos. Blue Demon llega en su moto irrumpiendo en la mansión y la acción explota. Peleas en pasillos oscuros, donde usa su fuerza para romper cadenas y lanzar al lobo por ventanas. Lo que te volverá loco es el toque de horror, efectos de maquillaje rudimentarios pero efectivos, con aullidos que te dan escalofríos. Investigación revela que esta película se filmó en locaciones reales como el castillo de Chapultepec, agregando misticismo. Blue Demon no solo lucha, sino que resuelve acertijos, como encontrar un antídoto escondido. Cuarta película, Blue Demon vs. el poder satánico, de 1966, también de Chan Urueta. Esta es pura locura satánica. Un hechicero con poderes demoníacos es enterrado vivo, pero escapa siglos después para hipnotizar e incinerar mujeres. Blue Demon investiga después de que su asistente en el ring es asesinada. La sinopsis incluye escenas de hipnosis masiva en un pueblo, donde el hechicero controla mentes para crear un ejército. Blue Demon encuentra un libro, antiguo con pistas y un pasadizo, secreto en una iglesia abandonada. La batalla final es épica. Blue Demon vs. el hechicero en un ritual de fuego, usando su máscara como escudo contra hechizos. Basado en research, esta se inspiró en leyendas mexicanas de brujos, y los efectos de fuego eran reales, arriesgando a los actores. Blue Demon's lines como "el mal no puede contra el azul de la justicia" son memorables. Estas películas marcan el shift a lo sobrenatural, con presupuestos bajos pero imaginación alta, filmadas en semanas para mantener el ritmo de producción. Te dejan queriendo más, con twists que involucran traiciones y revelaciones familiares. La acción se intensifica con amenazas de otro mundo, donde Blue Demon defiende la humanidad de horrores científicos y alienígenas. Quinta película, Arañas Infernales, de 1966, dirigida por Alfredo B. Crevena. Arañas gigantes del espacio. La trama: extraterrestres envían arañas mutantes a la Tierra para conquistar, y Blue Demon, aliado con científicos, debe detenerlas. Comienza con una invasión en un desierto mexicano, donde arañas del tamaño de autos atacan pueblos. Blue Demon usa su agilidad para esquivar telarañas y aplastarlas con rocas. Lo loco, efectos con marionetas y miniaturas, pero las escenas de lucha son intensas, como cuando Blue Demon trepa una torre para destruir el nido principal. Research muestra que se inspiró en películas gringas como Them, pero con twist luchístico. Sexta película, Blue Demon vs. Cerebros Infernales, de 1966, de Chano Urueta. Un doctor loco crea un ejército de zombies femeninas y Blue Demon ayuda a la policía a combatirlas. La sinopsis incluye laboratorios subterráneos, donde el doctor lava cerebros para control. Blue Demon infiltra, luchando contra hordas de zombies en rings improvisados. La batalla final, pero es el doctor en una máquina de rayos. Te volverá loco con el gore ligero y la acción non-stop. Séptima película, Blue Demon contra las Diabólicas, de 1966. Nuevamente Urueta. Mujeres diabólicas controladas por un villano intentan dominar el mundo, y Blue Demon las enfrenta en una serie de duelos. Trama: un hipnotizador crea un harén de asesinas, y Blue Demon, protegiendo a una cantante, las derrota una por una. Escenas locas en clubes nocturnos y cuevas, con llaves aéreas. Basado en info, estas tres del 66 muestran el pico de producción, con Blue Demon filmando múltiples al año. Agotador pero legendario. La creatividad en villanos es infinita, mezclando sci-fi con lucha. Blue Demon entra en territorio de espionaje y sombras, con tramas que te mantienen en suspense mientras entrega acción explosiva. Octava película, La sombra del murciélago, de 1966, dirigida por Federico Curiel. Un ex luchador desfigurado, el murciélago, vive en hiding y planea secuestrar a una cantante y a Blue Demon. La trama: venganza. Personal:
Con trampas en una mansión gótica, Blue Demon lucha en oscuridad, usando su oído para detectar al villano. Lo loco, atmósfera gótica mexicana, con ecos de Batman pero luchístico. Novena, Blue Demon Destructor de Espías de 1967, de Emilio Gómez Muriel. Espionaje puro. Blue Demon aniquila una organización que planea envenenar el mundo con gas letal. Infiltra bases secretas, peleas en aviones y laboratorios. Décima, Blue Demon frente a la muerte, Pasaporte a la muerte, de 1967, de René Cardona. Un equipo especial con Blue Demon enfrenta una amenaza mortal, posiblemente asesinos internacionales, acción en fronteras con persecuciones. Undécima, Blue Demon y las invasoras, de 1968, de Alfredo B. Crevena. Invasoras alienígenas femeninas intentan conquistar y Blue Demon las detiene con aliados. Tramas de seducción y batallas. Duodécima, Santo y Blue Demon contra los monstruos, de 1969, de Gilberto Martínez Solares. Clásico. Para frustrar dominación mundial, luchan contra Dr. Halder y monstruos reanimados. Hombre lobo, vampiro, momia. Batallas épicas en cementerios y rings. Estas películas elevan el stake, con alianzas y villanos icónicos. Blue Demon's estamina en pantalla es inspiradora, filmadas con pasión por el género. Si estás listo para más adrenalina, dale like ahora mismo. Comparte con tus amigos luchísticos y suscríbete si aún no lo has hecho. Vamos directo a la acción. La película Santo y Blue Demon contra los monstruos, 1969, Gilberto Martínez Solares. Esta es una de las más icónicas de toda la historia del cine luchístico mexicano. Santo y Blue Demon, los dos luchadores más grandes de la época, por fin comparten pantalla en una batalla contra un ejército de monstruos reanimados. El Dr. Halder, un científico loco, desentierra cuerpos de momias, vampiros y hombres lobo para crear un ejército invencible y conquistar el mundo. La película comienza con una escena terrorífica en un cementerio mexicano bajo la luna llena. El doctor inyecta su suero a los muertos y estos se levantan con ojos brillantes. Santo y Blue Demon, alertados por una bella investigadora, forman equipo. Lo que te volverá loco es ver a estos dos titanes luchando espalda con espalda, Santo con su clásica llave de la diablada y Blue Demon ejecutando su famosa quebradora de la muerte. Hay una escena épica en un ring improvisado, dentro de una cripta donde enfrentan al hombre lobo y a la momia al mismo tiempo. Efectos especiales rudimentarios, pero la química entre Santo y Blue Demon es real. Se respetan, se cubren las espaldas y terminan celebrando la victoria con un abrazo de hermanos. Basado en investigación, esta película fue un éxito masivo en taquilla y marcó el inicio de la era de las películas de alianzas en el cine de luchadores. Es imposible no emocionarse cuando ambos entran al ring con sus máscaras. Gelucientes, que acorta la película El mundo de los muertos, 1969, dir. Chano Urueta. Blue Demon regresa solo, pero con una trama aún más oscura. Un grupo de científicos despierta accidentalmente a un ejército de muertos vivientes, en una zona arqueológica. La película mezcla horror zombie con acción luchística. Blue Demon llega a un pueblo fantasma donde los muertos caminan y atacan. Hay escenas de persecución en cuevas llenas de momias y una batalla final en un templo antiguo donde Blue Demon usa antorchas y cadenas para combatir a las hordas. Lo loco, la atmósfera gótica mexicana con niebla, velas y ecos de lamentos. Blue Demon no solo pelea, sino que también protege a una arqueóloga que descubre el secreto para detener la plaga. Esta película es de las más subestimadas, pero tiene un ritmo brutal y un final que te deja pensando. Quinceañera película, Los campeones justicieros, 1970, dir. Javier Álvarez. Aquí nace el equipo soñado. Blue Demon, Mil Máscaras y Tinieblas se unen por primera vez como los campeones justicieros para combatir a un villano llamado el Monstruo Negro, un criminal que usa tecnología avanzada para robar bancos y controlar mentes. La película es un festín de acción, peleas en azoteas, en autos en movimiento y en un ring gigante. Lo que te volverá loco es ver a Blue Demon, Mil Máscaras y Tinieblas coordinando llaves aéreas y suplex en equipo. Hay una escena inolvidable, donde los tres saltan desde un puente sobre un camión en llamas. Investigación revela que esta película fue tan exitosa que generó secuelas y marcó el inicio de las películas de equipo en el cine mexicano. Ver a estos íconos juntos es como ver a los Avengers, pero con máscaras y capas. 16. Película, Santo vs. las momias, 1970, dir.
José Díaz Morales, momias contra luchadores. El Dr. Cardona revive a momias egipcias para conquistar México. Santo y Blue Demon son llamados para detener la plaga. La acción se desarrolla en pirámides, museos y calles de la Ciudad de México. Hay una batalla épica en el interior de la Pirámide del Sol, donde Blue, Demon y Santo enfrentan a la momia reina y sus guardianes. Efectos de polvo, vendajes y maldiciones que te dan escalofríos. Lo mejor es la química entre ambos luchadores. Se cubren mutuamente y terminan salvando el día con un combo de llaves que nadie puede romper. 17 en la película La invasión de los muertos, 1971, Dir Spaß. René Cardona. Zombies mexicanos al estilo Blue Demon. Un científico loco libera un virus que convierte a la gente en muertos vivientes. Blue Demon, junto a una reportera valiente, recorre pueblos abandonados luchando contra hordas de zombies. Hay escenas brutales. Blue Demon usando una cadena como látigo, autos en llamas y un clímax en un hospital, donde debe salvar a la reportera antes de que sea mordida. La película tiene un toque de gore ligero y mucha tensión. Lo loco se filmó en locaciones reales durante la noche, con actores maquillados que realmente daban miedo. Es una de las películas más intensas de Blue Demon. La 78 película Noche de Muerte, 1972, Dir. Alfredo B. Crevena. Una serie de asesinatos rituales aterroriza la ciudad. Blue Demon investiga y descubre que una secta satánica está detrás. La trama incluye hipnosis, sacrificios y batallas en catedrales abandonadas. Hay una escena icónica donde Blue Demon enfrenta al líder de la secta en un ring rodeado de velas negras. La atmósfera es escalofriante y la acción brutal. 19 película La Mafia Amarilla, 1972, Dir. Alfredo B. Crevena. Blue Demon contra una organización criminal asiática. La Mafia Amarilla planea envenenar la ciudad con un gas letal. Blue Demon, disfrazado de agente secreto, infiltra su base en las montañas. Hay peleas en barcos, en trenes y en un ring flotante. La acción es non-stop. Persecuciones en moto, saltos desde helicópteros y un final donde Blue Demon destruye el laboratorio principal. Es una de las más orientadas a espionaje y acción pura. Besnit Swing da película. Vuelven los campeones justicieros. 1972. Dir. Javier Álvarez. El gran cierre. Blue Demon. Mil máscaras y tinieblas regresan para enfrentar a El Hombre de Negro, un villano con poderes sobrenaturales. La película tiene de todo: monstruos, tecnología, batallas aéreas y un final en un volcán activo. Los campeones justicieros luchan juntos en una secuencia final que te deja sin aliento. Es el broche perfecto para la carrera de Blue Demon en el cine. Acción, camaradería y victoria total. Y así termina la filmografía más loca de Blue Demon. 20 películas llenas de adrenalina, misterio, monstruos y justicia enmascarada. Gracias por acompañarnos en este viaje épico por la historia del cine luchístico mexicano. Si te gustó este video, dale like, comparte con tus amigos, comenta cuál es tu película favorita de Blue Demon y suscríbete a Luchaverse para más contenido sobre Santo, Mil Máscaras, Huracán Ramírez y todas las leyendas de la lucha libre. Recuerda, la máscara no solo protege el rostro, protege el honor y la justicia. Nos vemos en el próximo video, familia. ¡Arriba las máscaras! Gracias por ver. ¡Viva la lucha libre! ¡Viva Blue Demon! Luchaverse Forever.